Buenos lunes, y los lunes son menos lunes en la Bicicleta Podcast porque nos pasamos por aquí un ratito a hablar de lo que nos gusta, de lo que ha pasado en los últimos días, y yo creo que hay bastantes palos que tocar, y no solo hablo de la competición pura y dura, sino que hemos tenido una gran noticia con el tema de Caja Rural que luego lo vamos a comentar. ¿Qué pasa, Alberto Arauz? Muy buenas, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal, Alberto Marcos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo un lunes más y efectivamente esto va cogiendo temperatura muy poco a poco, pero Sí, bueno, ya ver ¿no? a nombres como Renko Evenepoel ganando, ver a Movistar ahí a 3 segunditos en una crono por equipos, bueno, ya van pasando algunas cositas Sí, ¿eh? en este inicio de temporada. ¿Cuánto te ha sorprendido lo de Movistar? A mí bastante. Sí, Muchísimo, a ¿eh? mí muchísimo. Es que no solo porque es un equipo que no habitúa a hacer grandes contrarrelojes por equipos, sino porque al rival que tenían enfrente y que estuvieron a punto de ganar venía prácticamente con todo, ¿eh? Con Sí, Evenepoel, con Lipovic, con un equipo realmente espectacular y lo tuvieron ahí en la mano. sí, sí. Todo el mundo atribuye el mérito a Iván Velasco, al director de Movistar, que al parecer es un loco de esta especialidad y que le está, pues le está implementando esta disciplina que es bastante más importante de lo que muchos creen, porque Sí. aparte, bueno, precisamente yo creo que Movistar va a mejorar en esta disciplina en un momento de su carrera, en un momento vital en el que yo creo que no están para pelear por grandes vueltas, salvo que Enric de repente nos dé una grandísima versión o With the Brooks rompa a crack, Ya. pues seguramente no es el momento en el que más necesite esto de cara a las generales, pero yo creo que es muy bueno para el equipo, que esto lo hicieron fenomenal, comandados por un Iván Romeo que está impresionante. Este corredor yo creo que está dando otro pasito hacia adelante en esta temporada y la verdad es que me sorprendió gratamente. Sí, Gratamente, sí. no solo la crono por equipos, sino me ha gustado la forma de correr, con errores en momentos puntuales que les han privado quizá de luchar por la victoria y algunos despistes, pero la actitud global de estar delante, Ujú. de verdad que me está gustando mucho. Hablábamos la semana pasada de Pescador, del colombiano, Sí. ha vuelto a estar a muy buen nivel. Iván Romeo, como te digo, está creciendo mucho, me ha gustado verle tutear a Renko Evenepoel, aguantarle la rueda. En general, el equipo está con actitud de dejarse ver, de estar cerca de la victoria y eso así a bote pronto me encanta. Total. Además, ahora creo que, o a mí me hace especial ilusión verles en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque llevan un equipo que se puede parecer un poco, en cierto modo, al que vaya a grandes citas. Llevan Sí. a Uy de Brooks, llevan a Romeo, va Castrillo. Bueno, es verdad que luego pues tenemos un poco a Forlín, ¿no? Otra segunda línea, digamos, ¿no? Porque es del Devo. Pero bueno, esos tres corredores, ver a Uy de Brooks a ver cómo se empieza a desenvolver un poco con Movistar, a mí la verdad es que me apetece bastante. Y verlo ya en disputa con buenos nombres, bueno, es un motivo un poco para tener un ojo puesto ahí, ¿no? En la Vuelta a la Comunidad Valenciana, yo creo, ¿eh? Sí, llevan un señor equipo de verdad. Me han gustado bastante los fichajes que han hecho este año, Mm, tanto, sobre todo el de Rougier Adrià, es un fichaje que me encanta porque le va a dar presencia total. en muchísimas carreras, es un tipo ganador, con punta de velocidad. Raúl García Pierna es otro pedazo de corredor que yo estoy convencido que irá al Tour de Francia porque lo ha hecho muy bien, sin ir más lejos, la temporada pasada. Sí. El crecimiento de Iván Romeo es una de las grandes ilusiones del equipo. Pablo Castrillo, que es otro corredor que no te puede gustar más porque está todo el rato peleando, incluso transmite sobre la bicicleta ese esfuerzo y ese punto honor y que hizo lo que hizo en su etapa en el Kern Pharma. Pero yo creo que la gran atracción de esta Volta a la Comunidad Valenciana es ver el nivel de Kian With the Brooks, Total. que es la apuesta de futuro, que es una apuesta muy arriesgada, porque es un corredor que tiene mucho talento, pero que parece un puntito controvertido, que de cabeza no parece el tipo más ordenado y con la cabeza mejor amueblada del mundo, pero que a lo mejor encuentra su hábitat en Movistar y hace las cosas muy bien, con lo cual efectivamente me apetece mucho esta carrera porque es que llevan un equipo muy serio, de los Sí. que hay aquí.
es Sí, sí, posible que 4 de ellos estén en el Tour de Francia. claro, es De que de hecho, eso vamos. Sí, sí. 4 o incluso 5, porque teniendo en cuenta que Nelson Oliveira es un valor seguro siempre en todas las carreras, 4 o 5 ciclistas pueden estar en el Tour de Francia. Así que vamos a ver si siguen mostrando esa versión valiente, esa versión de luchar por las victorias y a ver si puede caer la primera, que sería importante para empezar la temporada con moral, pero comparto contigo 100% que va a ser uno de los grandes focos de interés en esta Vuelta a Comunidad Sí. Valenciana, ver cómo está el equipo Movistar. Hablas tú de Uijtdebroeks un poco su cabeza o su forma de ser, pero bueno, no será la primera vez que corredores así un poco extravagantes o de los que hay un poco de dudas de su personalidad y cómo pueden encajar, de repente lleguen a un sitio, encuentren su hábitat natural y hagan un clic, ¿no? Y les cambie el chip mentalmente y de repente digan, ves, aquí había corredor, solo faltaba que se encontrara bien, ¿no? Correcto, ojalá así sea. No ha sido lo más habitual en los últimos años en Movistar. Ya, eso es verdad. Lo hemos hablado tú y yo que uno de los peros o de los debes que le pongo al Movistar en los últimos años es que no ha mejorado el nivel de los corredores que fichaba, más bien lo contrario. Es verdad. Esto que estamos hablando suele ocurrir en el equipo UAE, Visma, hay mil ejemplos, pero el de Marc Soler, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de un corredor que estaba un poquito ahí en tierra de nadie en Movistar y que su llegada al UAE, tener bien estructurados los objetivos, tener una motivación clara, le ha ayudado a mejorar el rendimiento, pero ojalá, el inicio de temporada, como hemos comentado, es bueno. A mí Van Velasco, por lo poco que lo conozco y por lo que transmite, es un director que me gusta, un Ujú. director moderno, un director de este siglo, que es un poquito lo que le hemos achacado al Movistar en el pasado, que quizás se había quedado un poco anticuada la estructura, con métodos un poco más de hace años. Y Sí, Iván Velasco me gusta. Ya por de pronto su actitud de mejorar el equipo en la crono por equipos ya ha tenido resultados. sí. Así que vamos a ver, a lo mejor Uijtdebroeks necesitaba sentirse líder y en su anterior equipo estaba rodeado de estrellas y él era uno más. Ojalá, porque el equipo necesita que alguien acompañe a Enric Mas en las carreras de 3 semanas, Sí. que ha estado muy solo en los últimos años y que bueno, que en principio va a ir al Tour de Francia con galones. Así que ojalá encuentre su hábitat y su hogar en Movistar y pueda mostrar todo su potencial, que al menos por lo que había demostrado de joven es mucho. De gente, por ejemplo, que ha fichado por Movistar, que decías tú que no ha dado su mejor rendimiento, sino a lo mejor todo lo contrario, se me vienen de buenas a primeras Gaviria o Cabañá, por ejemplo, que venía también Sí, como un gran... un tío que iba a romper un poco en el sentido de que en Movistar no cuadraba mucho esa gente, era un buen contrarrelojista y no es que no rompiera, o sea, es que se quedó totalmente estancado. sí, totalmente de acuerdo. Y el de Cabañá es el caso por antonomasia, porque el de Gaviria, que es verdad que su paso por Movistar ha sido gris tirando a muy oscuro, Sí, es verdad que ya venía en declive incluso en el equipo UAE. Y cuando tú estás en declive en el equipo UAE, si el UAE no te ya. salva de tu peor versión, es que muy bien no estás. Ya. Y bueno, y Gaviria un poco pues ha refrendó Movistar lo que venía anticipando en su última etapa en el UAE. Pero, por ejemplo, sí, el caso de Cabañá es muy claro. A ver qué casos más me vienen a la cabeza. Bueno, son muchos los corredores que han llegado con una vitola de grandes ciclistas y que no han mejorado. Pero esto puede cambiar, Albert. Sí, En la claro. vida las cosas no son lineales, y a lo mejor el cambiar un poco el chip y en verte que ya no eres esa estructura. Joder, es que el Movistar hace 5 o 6 años encadenó no sé cuántos Tours de Francia siendo el mejor equipo. Ganaba con Carapaz, con Nairo, con Alejandro. Y a lo mejor el bajar los pies a la tierra, darte cuenta de cuál es tu realidad, puede hacer a este equipo crecer. Y todos Sí. nos alegraríamos porque es el equipo de casa, el único World Tour. Afortunadamente no el único que va a estar en el próximo Tour de Francia, pero cuando a veces somos críticos con Movistar, yo creo que lo somos porque nos duele, porque es el equipo de casa y porque queremos que le vaya bien. Es como el que es crítico con su equipo de fútbol o con, yo Sí, qué sí, sé, tal o con cual. un amigo, o con tu pareja, o con lo que sea. Pues tú criticas o pones más énfasis en las cosas que Que te más quieres. importan, Y sí.
Exacto, entonces y como Movistar nos pasa un poco eso. Sí, sí. Dos cosas más, fíjate, hablando de cambios de aires, gente que rinde o no en nuevos equipos. Renko, cambio de aires, son 3 días de competición, 3 victorias. No podía haber empezado mejor. Increíble. No conoce la derrota, ¿eh? En el Red Claro, Bull. No sabe lo que es perder. es una cosa loca, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si es un poco el aperitivo de lo que nos puede venir, el anticipo de lo que está por venir, ¿no? No sé. ¿Qué vibraciones te da este cambio de aire? Si crees que Renko va a ir a mejor, es decir, yo creo que todavía no le podemos medir porque, bueno, estas 3 o 2 victorias más las de equipo entraban dentro de lo normal, estuviera en el equipo en el que estuviera. Pero no sé si esto te da un poco de vibraciones de que Renko va a seguir mejorando incluso todavía en Red Bull. Yo creo que el cambio le va a sentar de maravilla. Mm. Estaba en un equipo en el que él en cierta parte del año no encajaba demasiado en la idiosincrasia, es decir, Sí. en las grandes vueltas su anterior equipo no era un equipo que culturalmente estuviera preparado para arroparle. Vimos como el año en el que queda tercero en el Tour solo tiene a Mikel Landa ahí como salvavidas para ayudarle un poco. Y creo que él llega a un equipo que es emergente, que es el único que puede aspirar a mirarle un poco a los ojos al equipo UAE que va arrasando allá por donde va. Y yo creo que le va a sentar muy bien. Y que él fue a Mallorca a correr la crono por equipos, pero luego ya no había quien le echara de la isla, le cogió justo y se puso a ganar. Y, y la verdad es que ha disfrutado mucho. Yo creo que él se siente, lo venía hablando ahora con un buen amigo nuestro como es Joan Prats, él cuando no corre Pogačar se siente un poco Pogačar. Le gusta Sí. jugar con los demás, le gusta sentirse dominador, ataco subiendo, si no te ataco en el falso llano. Y yo creo que eso para la confianza está muy bien. Y yo creo que le va a servir para aumentar un peldañito más en su rendimiento. Tiene todavía, si no me equivoco, 25 o 26 años, no sé si ha cumplido ya los 26. Y yo creo que, si bien es cierto que no le veo igualando a Renko, a Tadej Pogačar, no le veo alcanzando ese nivel, Ya. creo que está 2 peldañitos por debajo, pero creo que si se puede acercar un poquito ya es mucho. Y creo que está en un lugar muy bueno, en el mejor en el que se puede estar ahora mismo, en el equipo que está de moda, en el que está invirtiendo más dinero, en el que tiene a corredores de mucho nivel y si me preguntas eso, si creo que va a subir su nivel, yo creo que sí, y el inicio no ha podido ser mejor. Yo, mira, de cara al Tour, por ejemplo, que tú decías aquel año en el que solo tuvo a Mikel, creo que en Red Bull sí que va a estar más protegido, ¿no? Tiene gente de muchísima calidad. Pero claro, luego al final eres tú mismo el que tiene que dar el paso final, ¿no? En el momento ese de quedarte ya cara a cara con Tadej y con Jonas, está muy bien que vayas muy protegido, está bien que te lleven, pero también eres tú el que tiene que dar un pasito más. Ahí también es donde él tiene que pegar ese golpe encima de la mesa, ¿no? Y decir, oye, a mí me habéis fichado y habéis puesto la pasta que habéis puesto por mí por esto. Por carácter no va a ser, desde Eso, no, no, luego, seguro. Albert, porque es un tío que para lo bueno y para lo malo tiene un carácter de ganador. A veces le ayuda a seguir mejorando, a pensar que su techo todavía no ha llegado, a no rendirse a la tiranía de Pogačar, Mm. pese a los golpes que se ha llevado, sobre todo el año pasado en el Mundial y en el Europeo, que trató de mirarle de tú a tú y se llevó 2 buenos varapalos, pero fue claramente el segundo de los mortales, o sea, el primero de los mortales. Y también para lo malo, porque le hemos visto gestos muchas veces, Sí. pues un poco prepotentes, un poco altivos, que bueno, que también le dan un poco de salsa al ciclismo, pero que es verdad que también forman parte de Renko Evenepoel, ciclista que se pasó muy tarde a este deporte, venía del fútbol, pero que desde que cogió la bicicleta está muy acostumbrado a ganar y a arrasar. Le vimos exhibiciones. A mí jamás se me olvidará lo que hizo en Innsbruck en aquel mundial cuando todavía era junior y cómo recuperó 5 o 6 minutos en cabeza a los de cabeza después de caerse. Es un niño prodigio que ha tenido dos malas suertes. Uno, la caída de Lombardía, que casi acaba con su carrera, bueno, casi acaba, no con su Sí, carrera, casi acaba con su con vida, su vida. que nunca sabremos hasta qué punto le ha afectado. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y que está Sí. plenamente recuperado, pero se dio un buen trastazo. Y luego la otra mala suerte que tiene es la de haber coincidido con Tadej Pogačar. Renko Evenepoel sin Tadej Pogačar
tendría un palmarés mucho más extenso del que ya tiene, que es la leche. Me parece que lleva 70 o 71 victorias, siendo un tío sin una punta de velocidad impresionante y coincidiendo en esta época. Y luego también tiene que convivir con Vingegaard, que yo creo que intentar acercarse al nivel de Vingegaard e intentar ganarle en una carrera de 3 semanas sí que puede ser un objetivo más realista para, para Renko Evenepoel. En el Tour del 24, en el que se sube al podio, él lo intentó, no estuvo tan lejos de Vingegaard. Es verdad que era un Vingegaard mermado por aquella caída de la Itzulia y no llegaba al 100%, pero yo recuerdo que la última semana osó atacar a Vingegaard, no consiguió dejarle, pero estuvo cerca de su nivel. Y como Pogačar me parece que tiene un nivel ahora mismo inalcanzable, Sí. quizá al intentar igualar sus fuerzas con Jonas Vingegaard en una carrera de 3 semanas, sí que puede ser un objetivo plausible. Y luego, evidentemente, irá a las clásicas de las Ardenas a pelearse con Pogačar, que va a ser un duelo precioso, pero que yo, sinceramente, ahora mismo, a 2 de febrero, no creo que sea capaz de derrotar a Tadej. Mira, hablas tú de cuando le plantó cara o se atrevió a atacar a Vingegaard. Yo creo que aquel Tour fue, por una parte, un punto de inflexión bueno para él y otro, a lo mejor, menos bueno. ¿Bueno por qué? Porque, como dices tú, se atrevió a mirarle un poco a los ojos, se atrevió a decir, oye, yo también quiero estar aquí con vosotros dos, y a un poco igualar las fuerzas con Vingegaard. Pero por otro lado, ostras, aquel Vingegaard era una versión bastante lejos de su mejor versión, por lo que dices, ¿no? La caída, y él venía muy lejos de su mejor forma. Entonces, ni siquiera aquel Vingegaard tan tocado le pudo meter mano. No sé si al final fueron 2 o 3 minutos a lo mejor de diferencia entre los dos. Y dices, claro, si el peor Vingegaard no es o tiene tanta diferencia con el mejor Renko, es verdad que de ahí, pues yo creo que Renko sí que lo que ha hecho es mejorar desde allí. Sí, correcto. El problema que tiene Renko Evenepoel es la alta montaña, que él, por su morfología, por su cuerpo, él, al ser pequeñito no pesa muchos kilos, pero es un tipo tirando a musculado y generalmente, salvo en ese Tour de Francia que no tuvo un día realmente malo, No. Y en la Vuelta a España que ganó, pues la alta montaña se la atraganta un poco y tiende a ser un poco irregular. Hay veces que te encuentras a un Evenepoel que parece que está muy bien y de repente en una etapa le ves que cede bastante pronto, aunque luego tiene ese carácter que siempre se agarra a la carrera y demás. Pero es verdad que probablemente no le interese cambiar. ¿Qué tendría que hacer Renko Evenepoel? Es posible que intentar perder bastante peso, perder 4 o 5 kilos, que ya lo hizo un poco cuando se ha metido en las generales de las vueltas de 3 semanas, pero que quizá le sobra algún kilo más, y ver si ahí en la montaña puede mirar de tú a estos tíos, que yo creo que aún así es imposible. Pero ¿qué tiene como contraprestación si hace esto? Que va a perder potencia en la contrarreloj, donde es un auténtico especialista, como rodador, en algunas clásicas, y yo creo que no le compensa. Yo creo que no sé si ha alcanzado su techo, creo que no, creo que todavía le queda un poco por mejorar, pero es que tiene que pelear con 2 tíos que son muy buenos, especialmente con uno, y yo creo que sus cualidades como escalador no le dan como para derrotar ni a Pogačar ni a Vingegaard, y eso debe ser crudo para él, y él sigue intentándolo. Él es testarudo, tiene mucha personalidad, pero es que lo veo muy difícil. Yo, si en la línea de salida están Pogačar y Vingegaard, veo prácticamente imposible que Renko Evenepoel les gane, salvo que pongan como antaño 130 kilómetros de contrarreloj en esa carrera, y eso ya no existe. Así que, bueno, es su realidad. Me gusta que sea rebelde, pero los que lo vemos desde fuera sabemos que es muy complicado que un día se produzca ese sorpaso. No, pero bueno, que se celebra, que lo siga insistiendo y siga empeñado, porque eso habla muy bien de lo que es él y de su mentalidad, y de que es un tío que oye, va para adelante con lo que cree. Hay otra bestia que anda suelta por ahí por el barro, que lleva ya 500.000 mundiales, ¿no? Que es Van der Poel. Y es que más allá de los 8 que lleva o que ha conseguido ya, que ya es historia por ser el máximo que ha conseguido nunca nadie, más allá del número, es que es la sensación, ¿no? El decir, es que
o sea, juega a lo que quiere. Este tío domina esta disciplina pues como si cualquiera va a competir con unos niños de colegio, ¿no? O sea, es esa facilidad. Totalmente. Hubo hace un par de semanas, no sé si viste la carrera, creo que fue, bueno, casi todas son en Bélgica o Holanda, no recuerdo dónde fue, en la que pinchó dos veces, se fue para atrás en una subidita, en un terraplén, y aún así, con rivales de la categoría de Tibonis y compañía, fue capaz de ganar porque es que es muy superior, es tremendamente superior. Ahora mismo Van der Poel es al ciclocross, lo que Pogačar es al ciclismo de carretera, de Sí, ruta, sí, sí. y gana de todas las formas y colores. Este año ha ganado todo lo que ha corrido. De hecho, no pierde una carrera de ciclocross desde Benidorm 2024. Es una locura Eh, eso, ¿eh? Sí, Es es una una locura. auténtica locura porque además es una disciplina del ciclismo en el que te pueden pasar muchas cosas, Sí. en el que un día nieva, el otro día hay un barrizal, puedes pinchar no sé cuántas veces, te puedes quedar enganchado en el barro, te pueden pasar 100.000 cosas, pero es que él gana de todos los colores y es increíble. Y cuando muchos corredores están aprovechando para hacer pretemporada, concentración en altura, ajustar cosas, este está pegándose palizas en el barro y luego van a llegar las clásicas y a lo mejor le vuelve a ganar a Pogačar en San Remo y a lo mejor le vuelve a ganar en París-Roubaix y luego va a llegar al Tour de Francia y le van a pedir por un lado que ayude a Philipsen y por otro lado que gane alguna etapa Sí, y sí. luego y luego y luego y a veces se le ocurren las locuras de probar en la mountain bike. Es un tío insaciable. Qué maravilla que exista. Al único que no le gustará, o a lo mejor sí que exista, es a Pogačar porque ya tendría los 5 monumentos, Ya. pero es una maravilla de corredor, tiene flow, lo tiene todo. No se puede decir nada malo de Mathieu Van Der Poel porque de verdad que en estos meses de diciembre y enero que todos los aficionados al ciclismo tenemos mono, nos Sí, sacia ese mono, total. nos sacia ese mono. La pena es que en estas últimas 2 temporadas Van Aert, por diversas circunstancias, ha dejado de estar a su nivel porque antes los duelos eran espectaculares. Sí. Hemos pasado unos inviernos viéndoles pegarse en el barro que han sido muy bonitos, pero bueno, él no tiene culpa de que Van Aert, entre caídas y falta de rendimiento, no esté a su altura y él hace lo que tiene que hacer, que es ganar. Se ha convertido en el más laureado de todos los tiempos con 8 mundiales. Hmm. Es el que más victorias en Copa del Mundo tiene, el que más racha de victorias consecutivas tiene y está tiranizando una disciplina como es el ciclocross. Y ahora en unos días se pasa a la bicicleta de carretera y va a seguir ganando. Así que Tal cual. quitarnos el sombrero con él. Sí, sí. Vamos a acabar con el último tema. Y es el tema más positivo que hemos tenido, yo creo que en los últimos años, podemos decir, para el ciclismo Sí. español. Porque eso de que Caja Rural vaya a estar en el Tour de Francia, es que es un bombazo, ¿eh? O sea, tú lo piensas fríamente y dices, ostras, estos que casi pelean y se desviven cada año por estar en la Vuelta, que de repente se vayan a ver en el Tour, en una temporada que, por cierto, van a estar en Lieja, van a estar en carreras muy buenas, que no va a ser solo el Tour, que no se nos olvide, que sí, el Tour obviamente es lo que ha hecho saltar todo por los aires, pero van a estar en Lieja y van a estar en carreras muy buenas. Pero esta invitación es una barbaridad de noticia, ¿eh? Sí, fíjate si es un bombazo y si es sorprendente, Albert, que te voy a reconocer una cosa que yo creo que es mi mayor error como periodista o como olfato periodístico que he tenido en mi vida. Hace 2 semanas, Ana, mi mujer, tiene una amiga que trabaja en Caja Rural, me parece que es en el departamento de marketing, me parece que es Silvia, que también la conozco yo. Y vino a casa Ana y me dijo, me ha dicho Silvia que el Caja Rural va al Tour de Francia. Bueno, me reí en su cara, le dije, vamos a ver, Anita, ¿no te habrá dicho la Vuelta a España? Me dice, a mí creo que me ha dicho el Tour. Y le digo, vamos a ver, ¿cómo va a invitar el Tour de Francia a Caja Rural? Si, como bien has dicho tú ahora, Albert, tiene dificultades a veces para ir a la Vuelta a España. El Tour de Francia suele invitar a equipos franceses, hay un montón de equipos ahí llamando a la puerta de la nieta, por favor, tal. Y me dijo Ana, la pobre, me dijo,
Pues Me puede habré ser, a lo mejor equivocado, ¿no? me habré equivocado, a lo mejor a la Vuelta a España, pero me insistió, me dice, a mí me suena que ha dicho el Tour, le dije, bueno, da igual, cosas, da igual. Como además a Silvia, a esta chica tampoco le gusta mucho el ciclismo, pues hay veces que puedes, Sí, pues bueno, puedes decir obviamente. algo que se te puede, como el Tour es tan importante, pues a lo mejor se Efectivamente. te puede ir un poco. Total, cuando la semana pasada veo que publica Le Parisien que el Tour de Francia va a invitar al Caja Rural. Imagínate cómo me sentí, la sensación de idiota que tuve, cómo me lo ha reprochado Ana, mi Qué mujer, grande. cómo me ha dicho, ay, Dios, esa es la estima en la que tienes mi palabra, en fin, yo me sentí como un auténtico idiota y desde aquí pido perdón públicamente porque tenía, bueno, cuando se lo comenté a Eri Qué Frade y bueno. a Kike Iglesias, mis compañeros en COPE se partían de risa y no quería hacerlo público, pero ¿qué más da? Es una cosa que ha Bueno, pasado y también es gracioso y hay que saber reírse de uno mismo, pero sinceramente esto te ejemplifica que yo no me lo esperaba, no, claro. que yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo y que por otro lado ha sido una preciosa sorpresa de la que nos alegramos un montón. Yo creo que todos los que somos españoles y nos gusta el ciclismo nos alegramos un montón. Sí, sí. ¿Qué crees que puede hacer Caja? Porque yo, mira, después de hablar un poco con el equipo, ellos tienen bastante esperanzas, por ejemplo, en hacer algo bueno con Gaviria. No sé si llegar a conseguir una etapa, pero Sí, ellos tienen confianza en por lo menos que les va a dar presencia. Luego ya en un sprint, como sabemos, pueden pasar mil cosas. Es verdad que lo sí. normal es que esté Philipsen, no sé si Pedersen o Milan. Obviamente te vas a medir a los mejores del mundo y tienen que pasar cosas para que Gaviria llegue a ganar o a volver a ganar una etapa en el Tour de Francia. Pero bueno, ellos Sí. tienen esperanzas de que también, oye, segundo, un tercer puesto, le hemos visto haciendo mucho volver a hacer segundos, terceros puestos en el Tour y en carreras grandes, en el Giro, ¿no? O sea que bueno, pues oye, por ahí, quién sabe. Tiene que ser una de sus bazas, sin duda. Es el ciclista de más renombre que tienen. Luego tienen otros chavales que para mí lo van a hacer todavía mejor. Pero yo no soy muy optimista por lo que estoy viendo del Gaviria de los últimos años. Es Ya. verdad que alguna vez se ha metido, ha peleado. Recuerdo en el Giro de Italia, en la época de Movistar, ha estado ahí coqueteando con el top 3, top 5. Pero, por ejemplo, es que en el Alula Tour se las ha pasado canutas para meterse en el top 10. Yo no sé lo que le ha pasado a Gaviria, pero desde ese año en 2020 que pilla el COVID en los Emiratos, precisamente, estaba ahí Mm. en el país emiratí, su rendimiento ha ido decayendo, decayendo y Lo decayendo. cogió dos o tres Y veces, ¿no? Creo que lo cogió. sí, sí, y de estos COVID que te dejaban secuelas y demás, pero si no consiguió resucitar en el UAE, veo complicado que ahora de repente en Caja Rural realice una gran actuación. A ver, es un tío que la clase la ha demostrado, que Ujú. cuando tenía 21 años parecía que iba a marcar una época como sprinter. Y a lo mejor la motivación de ir al Tour de Francia con un equipo pequeño, si hace las cosas muy bien durante estos meses que todavía faltan para que empiece el Tour, ojalá volvamos a ver al mejor Gaviria y que ya no te digo ganar, porque ganar en el Tour con sprinters del calado que tú has nombrado, lo veo una Sí, empresa dificilísima. Pero solo que se vea el mayor del Caja Rural en los claro. sprints, para mí ya sería un éxito para el equipo. Así que no soy nada optimista, Albert, te lo tengo que reconocer. Pero, oye, si tienen una baza con la que lucir, esa baza se llama Fernando Gaviria, pero tiene que cambiar mucho la temporada, tiene que cambiar su mentalidad. Yo Ujú. creo que hay un punto de que Gaviria se vio muy bueno, muy joven y quizá no lo ha sabido gestionar y luego que seguramente el COVID le influyó porque de la noche a la mañana pasó de ser un sprinter dominador a un Ya, sprinter del montón, del montón. Así que bueno, ojalá. Entiendo que el equipo tiene que jugar esa baza. Si sí. yo fuera el director o el manager del Caja Rural, pondría muchos huevos en la cesta de Gaviria porque ha demostrado que tiene ese potencial, pero yo honestamente y de manera personal no soy tan optimista. También es verdad que lo que en Movistar, por ejemplo, que Gaviria consiguiera un quinto puesto en un sprint, un sexto, pues era algo. Una cosa que podía pasar desapercibida, ¿no? Algo que no te sacaba de pobre.
Y ahora un quinto puesto con Caja Rural, pues te va a decir, oye, lo que dices tú, ¿no? Está el Maillot junto a los mejores sprinters del mundo, ahí le tienes ya no solo rascando puntos, sino, oye, tú vas a ver las clasificaciones y estás viendo allá Eso es. a un Caja Rural detrás de Jacobsen, me lo invento, ¿no? Bueno, Sí. no es la misma perspectiva, no se le puede medir con la misma vara de medir seguramente ahí, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que te aparezca en el top 10 de una etapa del Tour durante 4 o 5 etapas el Claro, maillot blanco y verde del Caja Rural es la leche. Y sí, eso te lo puede dar Gaviria, pero ya te digo que el nivel que había en los sprints de la Lula Tour, salvo Milan y compañía, no era el top y le ya. costaba meterse en el top 10. Es verdad que es principio de temporada, es verdad que Gaviria ya va siendo cada vez más veterano, es verdad muchas cosas, pero que va a tener que entrenar duro y progresar para poder estar metido con el elenco de grandes sprinters que hay en el Tour de Francia. En el Tour de Francia están los mejores en todas las disciplinas y Gaviria va a tener que currar y va a tener que mostrar su mejor versión para verse en esas posiciones de honor porque si no es muy difícil. Sí. ¿Qué equipo, no te digo a lo mejor que 8 te llevarías, pero qué nombres te llevarías un poco al Tour y qué crees que podría hacer Caja? ¿Te llevarás pues sin ir más lejos, con la vuelta que han hecho Abel y Guardeño, tienen que tener su sitio, con la combatividad de Joel Nicolau tiene que tener su sitio, la experiencia de Barceló tiene que tener su sitio, no sé, ¿qué nombres dirías? A mí hay 3 ciclistas que me ilusionan mucho. Vimos a Abel Balderston hacer una Vuelta a España buenísima el Ujú. año pasado, siendo el mejor español en la general, siendo súper combativo, dejándose ver, un corredor con temperamento. Un par de meses antes venía de ser campeón de España contra el reloj, Sí. que eso son palabras mayores, porque ahí había gente muy buena compitiendo. Entre ellos el mejor Iván Romeo, que no tuvo su día y no pudo ganar. Balderstone me ilusiona mucho. Evidentemente, Fernando Barceló, es una baza fundamental porque le aporta experiencia. No corrió el Tour con Cofidis, lo estuve revisando ese día y para él es una oportunidad que le llega ya Total. un poquito más veterano de disfrutar de la mejor carrera del mundo. Y me ha gustado mucho lo que estoy viendo de Castellón en estas primeras compases de la temporada. Un ciclista muy joven, ya veremos si está en el 8 del Tour, pero con lo que está demostrando yo creo que sí. Y de verdad que es un ciclista que me ilusiona. Joel Nicolau tiene que estar porque es otro tío que se muestra muchísimo. Y el Caja Rural tiene que ser realista y evidentemente lo es. Pensar en ganar una etapa en el Tour de Francia es Ah, prácticamente una claro. quimera, es casi una utopía. Pero el objetivo del Caja Rural es estar en todas las fugas, dejarse ver, estar en las etapas de media montaña, intentar filtrarse en los grupos que se formen en las etapas de alta montaña y que se vea su mayor y que el Tour de Francia no se arrepienta ni un minuto Sí, de sí. haberles invitado. Y es que tienen 5 meses por delante para preparar muy bien su estrategia y yo creo que la van a hacer muy bien porque la ilusión va a pesar tanto que yo creo que vamos a ver un equipo súper combativo y son los nombres un poco que te he dicho, ¿eh? Va a ser fundamental Fernando Gaviria. Yo creo que a Gaviria no hay que llevarle ningún hombre de confianza porque yo creo que tiene que aprovecharse del trabajo de los demás. Ya. Yo creo que haría mal el Caja Rural. Hombre, alguien tendrá que acompañarle de vez en cuando para que él no gaste tanto o no gaste demasiado, pero yo creo que las balas del Caja Rural tienen que estar en mostrarse, en ser un equipo divertido, Sí. combativo, Y atractivo de no ver. vas a hacer un treno no vas a tener esa No, potencia para tú hacer un treno a no, Gaviria. no, para el Gaviria de hace 5 años, por supuesto que pondría a currar, les pondría a todos en el túnel del viento y les meterían al gimnasio para que se volvieran todos rodadores, intentaran llevarlo lo mejor posible, pero como no es el caso, yo creo que Gaviria que se busque las habichuelas por su cuenta y el resto a dar espectáculo y a estar, pues eso, a ser incómodos para el resto Sí, sí, sí. de equipos. Acabo con lo último, y es esa polémica que ha habido un poco con lo de dejar fuera, entre comillas, al equipo de Tietema, y es un poco polémica que se ha montado desde cierta parte de Europa, sobre todo, de como que de ridiculizar, poco menos que ridiculizar a Caja Rural, de que hacen estos en el Tour y no van los de Tietema, ¿no? Bueno,
hay argumentos más que de sobra para decir que Caja Rural merece más la invitación que ellos. Empezando por el ranking. Sí. Eso lo primero, que ya son méritos deportivos. Luego, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que este otro equipo tiene mucho marketing detrás, se muestra mucho. Digo, ya bueno, pero ahora el Tour de Francia necesita marketing, ¿no? ¿O qué pasa? Claro, ¿No? tal cual. O sea, tú has dado la clave. Este equipo se vende muy bien en redes sociales, es un equipo que hace las cosas muy bien y yo creo que un poco se dio por hecho que iba a ser uno de los invitados del Tour. Y cuando tú das por sentado algo y de repente te llevas la sorpresa, pues es el momento de echar, entre comillas, mierda Sí, al que te ha ganado la partida. Pues yo me alegro. Cuando triunfan los humildes, yo me alegro. Y es lo que tú dices, en la carretera ha demostrado bastantes más cosas el Caja claro. Rural que el Unibet, que el equipo de Tietema. Así que rabien es una buena noticia y eso tiene que ser además para mí un arma de motivación para el equipo Caja Rural, porque es verdad que en Europa no hay más que irte a las redes sociales para ver que se ha ridiculizado, que no se ha Sí, entendido sí. la decisión y demás. Y esto tiene que ser gasolina para llegar al Tour de Francia y demostrar que se han hecho las cosas de maravilla y que el equipo merece estar en el Tour. Bueno, entiendo lo que ha pasado porque, por lo que tú dices, porque el marketing lo tenían otros, pero Ya, el Tour de bueno. Francia esta vez, seguramente también un poco ayudado por el motivo de que este Tour de Francia empieza en España, empieza en Barcelona, haya pesado también un poco en esta decisión, pero yo me alegro porque además Caja Rural es una estructura que lleva ligada al ciclismo durante muchísimos años, que tiene su sede ahí en Navarra, que es una tierra que adora el ciclismo y de la que es, entre otros, un tal Miguel Indurain, y, y que yo creo que se lo merecen y que ya está, y que ahora está en su mano poner todos los medios para que el Tour no se arrepienta y para hacer un Tour Sí. de Francia espectacular, que estoy seguro que se van a dejar el alma en dar espectáculo. Yo creo que al margen de lo deportivo es que es eso, a nivel estructural de una marca que lleva tanto tiempo apoyando al ciclismo, que ahora tenga esta recompensa, casi es un poco de buen karma que se recibe, ¿no? Es un poco Sí, de decir, oye, pues mira, después de tanto esfuerzo y tanto bien que habéis hecho al ciclismo, pues oye, ahí tenéis un premio que después de tantos años os lo habéis currado y es una forma, entre comillas, de devolver todo lo que han hecho un poco por el ciclismo. Así que bueno, yo creo que por eso también es por lo que la gente está muy, muy a favor de esta invitación de Caja al Tour. Hablaremos, ¿no?, de lo que haga Caja en el Tour de Francia, sí. que seguro que, como dices, van a ser cosas buenas. Y le iremos poniendo también un poco la lupa de aquí hasta el Tour a ver qué van haciendo. Sobre todo Claro, a tu amigo Fernando Gaviria, a ver. eso es, a ver, ojalá me puedas, como dicen ahora los jóvenes, dar un casca con Fernando Gaviria, ojalá, porque yo doy mi opinión de lo que veo ahora, luego en el futuro Dios Sí. dirá, pero efectivamente, y están invitados a carreras, como tú bien has dicho, muy buenas en Lieja y demás, y vamos a ver cómo evoluciona el equipo, porque es una de las grandes ilusiones, de verdad, Sí, sí. llevamos muchos años arrancando el Tour de Francia con un solo equipo español y que vaya uno tan humilde mola un montón y nos va a dar un ingrediente más para una carrera que normalmente no necesita ingredientes porque ya es suficientemente Total. grande y atractiva por sí misma. Amigo, como siempre, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros, ¿eh? Como siempre, un placer para mí, Albert.